Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo
Gloria a Dios. El día de hoy tengo por título, le puse por título el mensaje, aumentanos la fe. Y es que todos queremos tener la fe necesaria para poder estar mejor. Todos queremos tener la fe necesaria para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. Al menos creo que todos queremos tener la fe necesaria para que nuestras peticiones sean escuchadas y contestadas por Dios. Pero hemos venido hablando acerca de la fe, acerca de que la fe es obediencia. La fe es que la voluntad de Dios se tiene que cumplir en nuestras vidas. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que Dios tiene una buena voluntad agradable y perfecta para nosotros. Entonces, si yo tengo fe, tengo que aprender a creer en eso. Si yo puedo creer en que Dios tiene una buena voluntad agradable y perfecta para mi vida, ¿qué crees? Todo lo que me sucede, voy a creer que es para mi bendición, como lo dice Romanos. Dice la palabra de Dios en Romanos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y a veces decimos, ay, ¿cómo me va a ayudar para bien estar enfermo y caer al hospital? ¿Tú qué sabes? Perdóname la frase. Pero tú qué sabes que no te va a ayudar. Y es que a lo mejor a ti no te va a ayudar mucho. Tú vas a decir, no, es que duele, padece uno, gasta uno, sí. Pero tú cómo sabes, si no cuando llegaste a ese hospital, pudiste compartir con la persona que estaba en la cama junto a ti y le pudiste decir que tienes fe y que esa fe te va a ayudar a salir adelante de esa situación. Y va a verlo con tu vida, con tus hechos, con tu testimonio. ¿Y qué tal si esa persona a través de ti, a través de tu testimonio, conoce a Jesús y es salva? Lamentablemente nosotros pensamos que vivir en Cristo es vivir en un lecho de rosas, cuando no es así. Realmente no es así. Vivir en Cristo es padecer todo lo que en el mundo se padece y a veces padecer un poco más. ¿Por qué? Porque somos perseguidos, porque somos juzgados, somos criticados. Hay muchas cosas que como cristianos vamos a padecer. ¿Pero qué crees? Todo eso también la palabra de Dios nos lo enseña y nos dice que tiene que suceder. Así lo dice, tienen que pasar. Y entonces, como yo creo en la palabra de Dios, como yo tengo fe, no puedo tener solamente fe y creer en las promesas de Dios para mi vida, que son agradables y que me dicen que Dios me dará bendición, me dará vida eterna, me dará salud, me dará riqueza. No, creer solamente eso es creer la mitad. Y creer a medias, pues no es creer. Yo tengo que aprender a creer también que si Dios dice que si yo no cumplo su palabra, va a haber consecuencias. También tengo que creer cuando Dios dice que si yo no hago conforme Él me dice, va a haber consecuencias. Y no es porque Dios sea un Dios cacique o un Dios autoritario, sino que lo que Dios busca, lo que Dios desea es el bienestar de nuestra vida. ¿Sí? Él no está buscando... a veces pensamos que el hecho de que haya una prohibición es por nuestro mal. Pero la historia, nuestra propia historia nos ha enseñado que cuando papá y mamá nos prohibían algo era porque realmente nos estaban cuidando. Lamentablemente nosotros vemos una prohibición como algo que nos quiere oprimir, que no nos deja ser libres. Según hoy en día hablan acerca de eso. Una opresión que quita la libertad. ¿Sabes? Libertad no quiere decir que yo pueda hacer lo que se me antoje, cuando se me antoje, como se me antoje y donde se me antoje y con quien se me antoje. Eso no es libertad. La libertad es que yo sea consciente de que cada cosa que yo haga, cada cosa que yo diga tiene consecuencias y que esté preparado para enfrentar las consecuencias. Pueden ser buenas o pueden ser malas. Es decir, ¿por qué buenas? Porque yo sé que si yo salgo a trabajar, una consecuencia es que voy a recibir un ingreso económico. Pero también sé que si yo no salgo a trabajar, una consecuencia es que voy a padecer financieramente. Todo tiene un resultado. Entonces, cuando yo ejerzo mi libertad, es que en esa libertad puedo hacer lo mejor para mí, lo que realmente es mejor. Y eso es libertad. Lamentablemente, el caer en una vida de excesos y ejercer mi libertad para caer en excesos se llama libertinaje, no libertad. ¿Y qué crees? Que el libertinaje, lejos de hacerte libre, te esclaviza. ¿Por qué? Porque cuando tú caes en libertinaje, es como cuando dicen que una mentira tapa a otra y después eres un costal de mentiras. Y ya no caben más mentiras en tu vida. Y lo mismo sucede con el libertinaje. Que el día de hoy
para tratar de sanar algo, sales y haces de tu vida lo que quieres y después eso te provocó otra herida que te va a llevar a buscar otra puerta falsa y vas a seguir y vas a seguir. ¿Y qué crees? Que vas a ir de mal en peor. ¿Por qué? Porque el libertinaje lo único que tiene como propósito es destruirte y destruir todo lo que te rodea. La libertad no. Y lo que Dios quiere es que seas libre precisamente. Si de algo la palabra de Dios nos habla es de libertad, no de libertinaje. Lamentablemente nosotros pensamos que tener fe solamente es que Dios conceda lo que yo le pido, porque lo dice su palabra. Y no, tener fe es obedecer a su palabra para que Dios tome mi vida y haga con ella conforme lo ha planeado. Entonces Dios sí es un cacique, un opresor. No, es que lamentablemente nuestro límite en cuanto a nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir no nos permite tomar buenas decisiones. Pero Dios sí sabe qué es lo mejor para nosotros y Él es lo que está esperando, que tú y yo seamos obedientes, tengamos la fe necesaria para obedecerlo y llevarnos al camino de bendición que tenía para nosotros. Quiero que me acompañes, por favor, a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Vamos a leer del versículo 5 en adelante. Lucas 17, 5. Jesús en este momento viene de un trayecto largo, dando algunos sermones, algunas reflexiones y está hablando con algunas personas. Y entonces aquí viene una intervención de sus discípulos pidiéndole algo. Si tú lees del versículo 1 en adelante, Jesús está hablando de algo bien importante, del perdón. Y entonces la respuesta de sus discípulos está en el versículo 5, donde dice, entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. ¿Sabes? Yo creo que la vida del cristiano debería de marcar esto siempre. Pedirle a Dios, aumenta mi fe. Y acá me quiero referir con esto, porque cuando el Señor habla acerca de que debemos de perdonar, ¿por qué no los discípulos le dijeron, Señor, aumenta nuestra humildad para perdonar? Aumenta nuestro amor para perdonar. Aumenta nuestro conocimiento para poder procesarlo como tú lo procesas y poder perdonar como tú nos dices. ¿Por qué le dijeron a estos hombres, aumenta nuestra fe? ¿Sabes por qué? Porque la vida del cristiano depende de la fe. Recuerda que hablamos acerca de eso y dijimos que el justo por su fe, ¿qué? Vivirá. Pero no se trata de tener sangre corriendo por tus venas. No se trata de que tu cerebro, tu corazón y todos tus órganos funcionen para vivir. Se trata de tener un estilo de vida que provoque bendición a tu vida y a los que te rodean. De eso se trata. Cuando la palabra de Dios dice que el justo por su fe vivirá, se trata de una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. No solamente de que la sangre fluya a través de tu organismo y que entonces te puedas mover. Entonces, si nosotros podemos verlo desde esta forma, que el justo por la fe tendrá una vida conforme a la voluntad de Dios, y para poder lograrlo también la Biblia nos dice que debemos de perdonar y que debemos de muchas cosas que se nos complican. ¿Tú por qué crees que estos hombres le dijeron, aumentanos la fe? Porque necesitamos fe para todo en la vida cristiana. Para vivir como Jesús necesitas fe. Para hacer lo que Jesús dijo que hiciéramos necesitas fe. Para cumplir con sus mandamientos necesitas fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tú y yo necesitamos fe para poder cumplir con su voluntad en nuestra vida. Entonces por eso los discípulos dijeron, ok, yo bien puedo pedir que Dios aumente mi humildad, que Dios aumente mi conocimiento, que Dios aumente mi amor, pero no, yo realmente lo que necesito es fe para lograrlo. ¿Por qué? Porque la fe tiene que ver con que el conocimiento de la palabra de Dios que yo tengo hoy se cumpla al pie de la letra. Que si Dios me dice que debo de aprender a perdonar, debo de aprender a perdonar, pero ¿qué crees? Sin fe es imposible que yo lo logre.
Necesito creer realmente que la palabra de Dios llegue hasta lo más profundo. Dice la palabra de Dios que tiene la virtud de llegar hasta lo más profundo del ser, partir el alma, dice. Y eso es lo que yo necesito, que su palabra, cuando Él me dice que necesito aprender a perdonar, cuando Él me dice que necesito aprender a ser misericordioso, cuando Él me dice que necesito ser obediente, cuando necesito que llegue hasta lo más profundo de mi ser y se convierta en una verdad en mi vida para vivir a través de esa verdad. Por eso los discípulos le dijeron: Señor, aumentanos la fe, porque sin fe no vamos a poder perdonar. Es imposible que cuando alguien me hizo daño, para mí es imposible poder perdonarlo. Para mí es imposible poder pensar de una forma diferente. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra estoy pasando por esta situación y terrenalmente me es complicado, sin fe, hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque para obedecer necesito fe. ¿Por qué? Porque la obediencia es el resultado de la fe. Y no se trata solamente de tener fe para pedir y que se cumplan nuestros caprichos. Se trata de tener fe para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Versículo 6 dicen ahí en Lucas 17, versículo 6 dice, Jesús contestando: si ustedes tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza. ¿Cuántos de ustedes conocen el grano de mostaza? ¿Conocen la pimienta? Bueno, la mostaza es más pequeño. Es más o menos como de 1,5 milímetros de diámetro. Es una cosita, una cosita muy pequeña. Fíjate, dice: si ustedes tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor, podrían decirle a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y ¿les qué? ¿Les qué? Obedecería. ¿De qué se trata la fe? De obedecer. Lamentablemente nosotros pensamos que la fe se trata de que yo puedo pedir lo que a mí se me antoje y Dios me lo tiene que dar. Eso no es fe. Ay, Señor, tú sabes cuánto necesito un carro nuevo, y el carro que traes ahora ya te lo acabaste. Pues sí, por eso lo necesito, Señor. No, pues primero cuida el que yo ya te di, y vas a ver que después, por ser buen administrador, como dice la palabra, por ser buen administrador, pasa y gózate con tu Señor, y ahí te va el carro nuevo, porque fuiste un siervo fiel. Lamentablemente nosotros queremos que Dios nada más conceda cuando no nos damos cuenta que no le estamos obedeciendo. Eso no es fe. Tristemente tengo que desengañarte hoy, eso no es fe. ¿Y cómo me voy a dar cuenta si es fe o no es fe? Fíjate lo que dice a partir del versículo 7, Lucas 17, 7 en adelante. Dice: supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando. Venimos hablando de la fe, ¿estamos de acuerdo? Venimos hablando de la fe. Dice: supongamos que ustedes tienen un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Quiero que vean este panorama. Jesús les dice: supongamos que ustedes, cada uno de los que estamos aquí, tienen un siervo que ha estado trabajando en el campo. Dice, cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice: ven enseguida a sentarte a la mesa? Versículo 8 dice: ¿no se le diría más bien: prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno, después podrás cenar? Versículo 9: ¿acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que ¿qué? Lo que se le mandó? Seguimos hablando de fe, ¿eh? Los discípulos dijeron: aumentanos la fe. Y la respuesta de Dios para que su fe creciera es esta. Versículo 10 dice: así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. ¿Qué es la fe? Cuando el Señor, estos hombres le dicen: aumentanos la fe, la respuesta del Señor les dice: es que ustedes lo que tienen que hacer es obedecer. O sea, ¿quieres que tu fe crezca? Obedece. ¿Quieres que tu fe vaya más allá? Empieza obedeciendo, porque eso es lo que va a aumentar tu fe. Obedece. Hace algún tiempo escuchaba yo una reflexión de alguien que decía que claro, no puedes obedecer si no crees, eso es un hecho. Dicen que era una persona en una empresa que quería contratar personal y puso por toda la ciudad
panfletos donde decía que se contrataba personal y que no se necesitaba experiencia y que si era, o sea, que si fuera necesario que inclusive que no llevara ni siquiera documentos que avalaran su experiencia, su conocimiento, su preparación. Entonces, pues obvio que llegó mucha gente, ¿no? Mucha gente llegó a pedir trabajo. Y los estaba pasando en grupos de 3 personas. Pasa a un grupo de 3 y sale y otro, ¿no? Y entonces de pronto le dice a uno de ellos, a ver, dime, ¿en qué te puedo ayudar? No, pues yo vengo a pedir el trabajo, mire que soy titulado en tal carrera y tengo tal y tal curso y certificado y no sé qué, y tengo todo esto. Y pues era una persona muy bien preparada, hablaba varios idiomas y tenía muchas credenciales y todo. Y de pronto le dice la persona de la empresa, discúlpame, no eres la persona que estoy buscando, si gustas tomar un dulce, te agradezco y discúlpame por hacerte perder tu tiempo. La siguiente persona lo mismo, empieza a sacar que él tenía, que él sabía, que él podía, que él se había capacitado, que era titulado y no sé qué tanto, y lo mismo le dice, ¿sabes qué? Discúlpame, pero no eres la persona que yo estoy buscando. Perdóname por hacerte perder tu tiempo, si gustas un dulce, muchas gracias. Y la tercera persona del grupo agarró y se quedó así y ya se iba. Y le dice, no, dime por favor, o sea, ¿qué onda? Y le dice, no, pues es que si ya rechazó a los otros 2, yo que no sé nada. Dice, yo lo único que sé hacer es obedecer. Contratado. ¿Por qué? Dice, porque en la actualidad se necesita gente que sepa obedecer. No gente que quiera mandar en una empresa. Y lo mismo sucede en la palabra de Dios. Hoy en día, la vida del cristiano pareciera que es darle órdenes a Dios. Señor, necesito que me des, y cuándo, y dame, y pon, y quita, y haz. ¿Y en qué momento vengo yo y digo, Señor, perdóname porque yo no te he obedecido? Perdóname porque he sido rebelde a tu palabra. Perdóname porque la situación que hoy estoy viviendo es consecuencia de mis decisiones. ¿Cuándo reconocemos que nuestro corazón y nuestras decisiones nos han llevado a donde hoy estamos? Lo único que Dios quiere de nosotros es obediencia. Y no se trata, yo hace algunos años, de verdad que hay algunos sermones que han quedado muy marcados en mi vida, y uno de ellos es al cual le puse hijos, no títeres. Dios no quiere tener títeres. No se trata de que Dios agarre y ande moviendo así y con hilos nos haga movernos y nos lleve a donde Él quiere. No, Dios nos ha dado libertad. Pero en medio de esa libertad no la podemos convertir en libertinaje. Lo que Dios dice, ok, tú tienes libertad, y nos dice, yo pongo ante ti la vida, yo pongo ante ti la muerte, ¿cuál eliges? Yo pongo ante ti la bendición y la maldición, ¿cuál eliges? Si tú quieres elegir la vida y la bendición, necesitas obedecer mi palabra, y eso te llevará a la bendición, eso te llevará a la vida eterna. Lamentablemente queremos la bendición sin la obediencia, y así no funciona. Así no funciona la palabra de Dios. Fíjate lo que dice en Mateo. Vamos a reforzar un poco esto. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Está en la pantalla si gustan, Capítulo 8, versículo 5. Mateo capítulo 8, versículo 5. ¿Cuántos de ustedes conocen este pasaje? La fe del centurión. ¿Ya lo recuerdan? Dice la palabra de Dios así. Mateo capítulo 8, versículo 5. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Versículo 6 dice, Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Versículo 7, iré a sanarlo, respondió Jesús. Fíjate, Jesús en ese momento dijo, ahorita voy, vamos, vete. Y fíjate la respuesta del centurión. Versículo 8, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que, ¿qué dice? Digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Fíjate lo que dice más adelante. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores. Y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va. Y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Fíjate lo que dice Jesús. Fíjate lo que dice Jesús en el versículo 10. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga alguien que sepa obedecer como este. Y todo lo que viene en base a Obediencia.
obediencia de sus Obediencia. Eso es Bien, la bien fe. esto. Eso Yo es la soy un obediencia. sujeto a obediencia. Obediencia. ¿Por qué? Porque la autoridad es Dios. Y si tú y yo decimos tener fe, es porque somos obedientes. Si yo no soy obediente, no puedo decir que tengo fe. La muestra de mi fe es mi disposición a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, al propósito de Dios para mi vida. Yo no puedo venir a presumir o a hablar acerca de mi fe y que tengo mucha fe si no estoy obedeciendo su palabra. ¿Y cómo se va a ver? Claro que se nota cuando obedezco. Claro que se nota cuando estoy siendo obediente. Se nota, eso se nota. Tú y yo necesitamos dar fruto. Y termina el Señor en el versículo 12 y versículo 13, dice: pero a los súbditos del reino se les echará afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Perdón, vamos antes, al versículo 11. Versículo 11 dice: les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero de los súbditos del reino se les echará afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión: ve, todo se hará tal como ahí sí, fíjate. O sea, simplemente por saber que el principio de la fe es la obediencia, dijo que se haga como tú quieres. Como tú quieres. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. ¿Qué es la fe? Ahora sí yo te puedo preguntar a ti, ¿qué es la fe? Obediencia. No hay más. Es obediencia. Sujetarme a la voluntad de Dios. ¿Y qué crees? Que entonces como consecuencia vendrá todo lo bueno que Dios tiene preparado para ti. Porque ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Yo lo quiero ilustrar con una imagen que todos vamos a conocer. ¿Qué pasa cuando vamos con nuestros hijos en la calle y le decimos: hijo, no pases por ahí porque te vas a caer? ¿Y qué pasa si te caes? Te vas a lastimar y vas a llorar. ¿Sí? ¿Qué pasa si nuestro hijo dice: ok, papá, y viene y se toma de tu mano para que tú lo guíes por donde debe de pasar? ¿Se cae? Al contrario, si se llegara a resbalar, está tomado de tu mano, lo sujetas y no le va a pasar nada. ¿Qué va a pasar? Que no se va a lastimar y que no va a terminar llorando. Pero ¿qué sucede si tu hijo agarra y dice: y se pasa por ahí y se cae? ¿Qué sucede? Llora, se lastima y llora. Sí, y pasa. ¿Por qué? Porque no quiso obedecer aquello. Y entonces, dime tú, ¿qué es tener más fe? Yo estoy pasando por una bendición, no me caí, no me lastimé, no lloré y estoy bien, tomado de la mano de mi padre, o que a final de cuentas ya me caí, ya me lastimé, ya lloré y ahora vengo, papá. Si o no pasa, porque los niños siempre vienen: papá, mamá. Pero ¿qué pasó? ¿Y por qué fe? Porque Advirtió. Claro, hay que creer. Primero viene Dios advirtiéndonos: no lo hagas porque eso te va a hacer padecer. Misógino, opresor, machista. Y entonces hacemos lo que queremos o lo que pensamos que queremos, terminamos mal y después le echamos la culpa a Dios. Es que Dios no me ama, por eso me va como me... No es cierto. Tú te metiste ahí solito. ¿Cuándo Dios te dijo: ve ahí? Porque ¿qué crees? Que si algún día Dios te dice: pasa por ese lugar, Señor, pero es que está muy feo, tú pasa por ese lugar, el Señor va a ir contigo. Pero si Dios no te dijo: ve por ahí, vas a padecer. Pero ¿qué crees? Que pensamos que tener fe es no, si me caigo al fin que mi papá viene conmigo. Pues sí, pero ya te dijo que vas a lastimar, te vas a padecer. No se trata de eso. Total, ¿qué puede pasar si Dios conmigo, quién contra mí? Pues primero Dios te está diciendo que no lo hagas. Y cierto, no tomamos versículos y los sacamos de contar. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Nos sentimos el Juan Camaney y el Chacho Chicho de la película Gacha y terminamos mal. Eso no es fe, iglesia. Andar confesando algunos versículos que nos motivan y que nos hacen sentir, no es fe. Hay un versículo que fue el primer versículo que yo me aprendí cuando era muy pequeño, ya hace muchos años. El versículo de Filipenses 4:13.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y siempre lo he dicho, hoy en día ese versículo para mí es más importante de lo que a lo mejor pudo haber sido antes, cuando era yo muy pequeño. Porque en ese entonces me lo enseñaron diciéndome así como si fuera una frase motivadora. Así como hoy en día de, sí, se puede, sí, y cierto, no, sí, no, y nos animamos, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para dejarlo escrito así como que, a ver, para que se animen los hermanitos. Ahí ponles una frase, la frase matona, motivadora, todo lo puedo en Cristo. No. Pablo empezó a describir todo lo que había padecido por Cristo. He padecido enfermedad, he padecido necesidad, he padecido hambre, he padecido frío. También he estado bien, también he tenido el apoyo, sí. Y hoy me doy cuenta que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa fue una frase que resultó de la experiencia vivida por Pablo en la fe. No como para que vengas tú y, ay, mira, Filipenses 4:13, sí, amén, todo lo puedo en Cristo. Pasa lo que pasó, Pablo, y después dilo. Cambia totalmente el contexto. El problema es que agarramos ese versículo, ay, sí, mira qué bonito lo que dice aquí. Fíjate lo que dice antes. Fíjate por qué lo dice. Y entonces tómalo para vivir en fe. Y lamentablemente no. Hoy tomamos versículos y los sacamos de contexto y hacemos frases cristianoides. Y pensamos que eso es tener fe. Pensamos que solamente porque los estamos repitiendo como un mantra. Dios así no funciona. Eso no tiene nada que ver con Dios. Dios dice, obedéceme. Que no sea parte de tu corazón este libro de la ley. ¿Cuántas veces lo dice su palabra? Se lo dijo a hombres en el Antiguo Testamento, que mi ley esté grabada en tu corazón. Y entonces y vienen promesas. Yo estaré contigo y te daré y te bendeciré y haré de ti esto. Y cierto, no, pero lo primero, hay una condición que es su palabra, su ley, su voluntad, la tenemos que obedecer, la tenemos que atesorar. Eso es fe. No es nada más tomar esas pequeñas frases que nos motivan y que nos dicen, ay, sí se puede. No, fe es obedecer al Señor. Saber que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y que quiere lo mejor para mi vida. Cuando yo estoy convencido de eso, obedezco al Señor y mi vida va a otro nivel. Tristemente, en el día de hoy, la gente no quiere eso. La gente solamente quiere, como decimos, no, ahora ya no quieren el huesito, quieren la carnita. No, necesitamos saber que en la palabra de Dios hay una riqueza que no se va a poder comparar con nada. Y que tú y yo necesitamos forzosamente obedecer. Cuando tú y yo nos metamos, ahora sí como dicen por ahí, cuando nos metamos en cintura, cuando comencemos a obedecer al Señor, en ese momento te puedo asegurar, primero que nada vas a padecer, porque la vida que llevabas no te va a dejar, no va a ser tan fácil que abandones el estilo de vida que tú querías, o que tú tenías, mejor dicho. Ahora que quieres un nuevo estilo de vida obedeciendo al Señor, va a ser complicado. Tu corazón, tu mente, tu mismo cuerpo van a querer seguir el estilo de vida que tenías antes. Pero una vez que tú te dispones a obedecer al Señor, te puedo asegurar, no pasará mucho tiempo cuando empieces a ver cómo el Señor empieza a abrir el camino, a ayudarte, a fortalecerte para seguir adelante y comenzarás a ver los resultados de una verdadera vida de fe. Vivir en fe. Yo hoy en día conozco muchas personas que dicen, es que yo vivo en fe. Así como vives en fe. No, yo ya dejo que Dios haga de mí lo que quiera, ya no trabajo. Que el Señor me mantenga. Ah, caray. Realmente Dios te lo pidió. Dios te dijo, deja de trabajar. Pues es que yo creo en el Señor. Sí, cree, pues obedécele. Si realmente crees en el Señor, obedécele. Y si te dijo, te va a respaldar. Ponemos de ejemplo esto que nos pasó hace ya algún tiempo. Una persona que venía a la iglesia y que dejó de venir y de pronto se acerca a la iglesia y al final de la reunión se acerca a Jackie y le dice, es que el Señor me dijo que yo ya no trabaje. La respuesta fue, pues qué bueno, si el Señor le dijo, el Señor lo va a respaldar. Sí, y también me dijo que solo la gente de buen corazón me va a dar dinero. Y le dice Jackie, bueno, pues yo no tengo ni buen corazón ni dinero. Sí, pues, es que a mí el Señor no me ha dicho que le dé. Y entonces empezamos a sacar de contexto lo que es la palabra.
¿Estamos de acuerdo? Se quedó en la- Y era una persona que ni siquiera venía a la iglesia. O sea, vino un tiempo, dejó de venir y anduvo en otra iglesia y dejó de ir y así. Y dices, ¿dónde está la fe? O sea, se acercan a los chancos. son cosas que no... Yo creo que sí, ¿no? Gente que ya tiene la mente atrofiada. Los hippies, ¿no? Tantito. Yo creo que ya tiene la mente atrofiada. Sí. Y que lejos de que sea Dios hablando de su vida, ya son sus propias, como dice la palabra, sus propias concupiscencias, su propio deseo pecaminoso. Tristemente así vive hoy la gente. Queremos hacer lo que se nos antoja, y perdónenme la expresión, pero también queremos que en medio de eso Dios cumpla su voluntad, su palabra, sus promesas y me bendiga. Y aparte, ese es otro punto. Algún día hablaré acerca de lo que es la bendición de Dios. Y otro concepto que creo que hemos errado en ese concepto. Así como hemos errado en el concepto de la fe, también hemos errado en el concepto de lo que es la bendición. ¿Cuántos de ustedes saben acerca de la primera bendición en la palabra de Dios? La primera bendición descrita en la palabra de Dios, ¿cuál fue? ¿No recuerdan? No, la primera bendición descrita en la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 28 me parece que es. Cuando Dios le dijo al hombre, dice la palabra de Dios, y los bendijo Dios diciendo, multiplicad y fructificaos, sojuzgad la tierra. Es decir, trabajen, hagan algo. Ay, Señor, bendíceme para que ya no tenga que trabajar. Ah, caray, ¿dónde está tu fe? Porque la bendición, la primera bendición que Dios soltó sobre el género humano fue: haz algo bueno de tu vida. De hecho, trabajamos por desobediencia, ¿no? No. Lo primero que Dios instituyó al ser humano fue trabajo. Lo del pecado de Adán y Eva. Nada que ver. Porque decía que no íbamos a... Antes de que Adán y Eva pecaran, Dios le dijo al hombre: quiero que le pongas nombre a todos los animales, quiero que eres la tierra. Y no le costaba trabajo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que subía una neblina desde la tierra y le ayudaba a regar la tierra. El trabajo no costaba trabajo. Pero ahora, cuando viene el pecado, Dios dice: ahora el trabajo te va a costar trabajo. Pero el trabajo es una bendición. Ahí es donde digo, no podemos, tenemos un concepto errado de lo que es una bendición. Ay, el Señor me va a bendecir porque ya me dijo que me va a dar 50,000 pesos. ¿Y qué? ¿Cuándo empiezo a trabajar? Ay, no, me los va a dar, no sé cómo, pero me los va a dar. Dios no trabaja así, trabaja. Dios te ha dado dones, talentos, habilidades, capacidades. ¿Para qué? Para que te desarrolles en el mundo. Y no para que venga y diga, ten, mijo. Pues si no es Santa Claus. Perdónenme, pero así no es la bendición. Lo mismo digo, no tenemos fe. Si tuviéramos fe, nos diéramos cuenta que realmente la voluntad de Dios es diferente. Dios quiere bendecirte, claro, pero ¿qué estás haciendo tú para provocar eso? Y la bendición depende de cómo la ves. Hoy te pregunto, para regresar al tema, ¿para ti qué es la fe? ¿Tú te atreverías a decir como los discípulos, aumentanos la fe? Porque te puedo asegurar que si tú te atreves a decir al Señor, aumentanos la fe, vendrán consecuencias. Vendrán situaciones en las que Dios va a decir, ¿quieres fe? Vamos entonces a ver. ¿Por qué? Porque si quieres fe necesitas creer. Necesitas obedecerme. Necesitas, Señor, auméntame la fe. Ahí te va un problemita porque quiero ver tu obediencia. Porque mientras más me obedezcas, más fe vas a tener. Sí, o sea, habrá quien diga, ay, Señor, ¿por qué eres así si yo te estoy pidiendo fe? Sí, claro, para que tengas fe. No cambiar porque era alcohólico. Ya no creo en Dios, que no cambias. Chihuahuas. ¿Qué culpa tiene Diosito que claro te que no. cabeza hueca? Exactamente. Es así. ¿Sabes qué pasa? Y con esto voy a cerrar. ¿Cuántos de nosotros queremos aumentar masa muscular? ¿No nos gusta? En lugar de aumentar masa grasosa, sí, queremos masa muscular, ¿cierto o no? Gracias. Que se ve, es más, que no quepamos en la camisa, que el conejo esté así, que casi la rompa como el de Popeye, ¿cierto o no? Para poder aumentar masa muscular, ahí te va el secreto. Y tú me vas a decir si es verdad o no.
Quédate acostado en tu casa todos los días, come carnitas, cómete tu pan, es más, 3 panes en la mañana y 3 panes en la noche y vas a aumentar más. ¿Cierto o no? ¿No? Pues por fe. Así no funciona, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para aumentar la masa muscular? Alimentarnos sanamente, salir a hacer ejercicio, si se puede irnos al gimnasio y que nos renten sus aparatos y que nos digan: este ejercicio te sirve para hacer conejo, este ejercicio te sirve para hacer pierna, este ejercicio te sirve para tonificar el abdomen, ¿cierto o no? Así es la fe. Ok, hijo, ¿quieres fe? Claro. Ok, hijo, ¿quieres fe? Te va a doler, te va a costar, pero vas a disfrutar de las consecuencias de la fe. Vas a disfrutar y vas a valorar lo que la fe te ofrece, hijo. Te lo aseguro. Ay, Señor, ¿cómo le tengo que hacer? 50 abdominales para empezar. Ay, Señor, pero es que... ¿Cierto o no? Llegas al gimnasio y dices: ¿y qué quiere trabajar, señor, señora? ¿Qué quiere? El abdomen, porque, ay, mira estas llantas que... bueno, pues empecemos con 50 abdominales. ¿Cómo le hago? Pues es que ni una puedo, pues la misma panza, no, perdonen la palabra, pero la misma panza no me deja. Así pasa con la fe. Y comiendo pasto. De hecho, si leen ustedes la Biblia por ahí les va un chiste. Dice la palabra de Dios que las hierbas son para los animalitos. Ahí dice, vean en la palabra de Dios, Génesis capítulo 1. El pasto es para los animales. Yo no soy conejo. Yo necesito, a lo mejor sí, masita, una tortita de milanesa, unos taquitos de suadero. ¿Dónde dice que tengo que pasármela comiendo espinacas y acelgas? No, señores, discúlpenme. No es cierto, es un chiste. Entonces, a eso voy. Queremos fe, nos va a costar. Pero ¿qué crees? Que si no quieres fe, lo único que te puedo asegurar, para aquel que no se atreva a pedir fe, para aquel que no quiera vivir en fe, lo único que les puedo asegurar es que van a morir en vida. Perdóname, pero te lo tengo que decir. Aquel que no tiene fe y que no vive en fe, muere en vida. Es un zombie. Porque no disfruta de la vida. Puede disfrutar de los placeres, como dicen, de los placeres de la vida, pero esos placeres traen consecuencias. La fe, la única consecuencia que trae es que Dios te lleva a vivir en paz, en bendición y en prosperidad de acuerdo a su voluntad. Amén. 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 Gloria a Dios.